o lo sacamos aquí a dedo. ¿Cómo prefieren? ¿Voluntario o a dedo? No, pues hasta para eso, la. Bueno, pues tocó a dedo. A ver, no sé. María Camila López, un número. Mm, el, no sé, 3. El 3. Uno, 2, 3. Julián Rodríguez. Julián, ¿sí está? Sí, profe. Bueno, hágale, mano. Eche la culpa a María Camila. Yujú, Julián. Ya, profe, es que estoy abriendo la... Ah, se está abriendo el archivo. Mientras se abre el archivo. Ujú. Ya se está viendo, profe. Sí, señor, ahí se ve. Ah, listo. Bueno, el tema de hoy es bien interesante, ¿no? Estimación y procesos estocásticos. Eso ya suena, eso suena importante, ¿sí o no? Suena, uy. Bueno, hágale, mano. Listo, profe. Es que estoy abriendo la tarea aquí al ladito para poder leer la pregunta con la respuesta. Ah, listo, hágale. Todo bien, todo bien. Entonces, en la primera miramos qué era teoría de la estimación y también investigamos las aplicaciones en el radar y sonar y en el reconocimiento del lenguaje hablado. Entonces, pues la primera, la estimación, pusimos que es una aplicación de la estadística para estimar los valores de un conjunto de datos. Entonces, lo que nos apareció en la mayoría de las ocasiones es que de un conjunto de datos que pues tiene ciertas características como dispersión, eh, que de por sí son características propias del ruido, entonces con estimación se permite obtener unos valores real, pues más aproximados a los reales para que le permite eliminar el componente aleatorio que presentan la mayoría de las señales, que es el ruido. Bueno, ahí hay algo súper importante, ¿sí? Mire, mire, mire el escenario que Julián plantea a partir de su tarea, ¿sí? Habla, por ejemplo, de unos datos recolectados. Fíjese que lo que ustedes han hecho en el laboratorio, ¿sí? Hasta ahora, ustedes, por ejemplo, están haciendo eso, están recolectando datos, datos que, por ejemplo, vienen de un sensor o datos que ustedes están generando en un dispositivo y tratan de recogerlos en otro, ¿sí? Entonces, mm, cuando dice Julián que utiliza esos datos recolectados, eso es lo que muchas veces en los textos, en artículos, bueno, donde sea que ustedes están leyendo, entonces hablan de observaciones, son precisamente esos datos recolectados. Lo que pasa es que esas observaciones, ¿sí? Pues tienen una información que es útil, o sea, hay una señal allí que interesa, por ejemplo, cuando en el laboratorio si ustedes están tratando de generar esa señal sinusoidal. Esa es la información que interesa, la información que usted quiere, pero resulta que ocurren cosas, ¿sí? Por que el cable,
la no total y absoluta precisión en la frecuencia de muestreo, sino que pues es un valor más o menos ahí aproximado. El tema de la cuantificación, pues cosas que ocurren, que los componentes, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, todo eso hace que esas observaciones, ¿sí?, no sean completamente fieles a la información que se está tratando de capturar. Bien, entonces, como decía Julián, de lo que trata esto es la teoría de la estimación, ¿sí? Es de técnicas basadas en la estadística, ¿sí? En la teoría de la estadística y de la probabilidad, ¿sí? Para tratar de recuperar esa información que se contaminó con alguna forma de ruido, ¿vale? Entonces, pues eso en dónde ocurre, pues eso ocurre en todo, ¿sí? Ustedes han venido pues trabajando en muchas cosas a lo largo de su proceso de formación y esta asignatura no ha sido la excepción donde pues ustedes dicen, uy, no, pero es que sí, no, es que la vaina sí me llega con ruido. Sí, no, pues ¿qué hacemos? Entonces ustedes ya han visto algunas opciones, algunas alternativas. Por ejemplo, los filtros los convencionales, sí, fue lo primero que ustedes aprendieron en su proceso de formación. Entonces, que los análogos, este semestre vieron los digitales, pero pues hacen lo mismo. Eh, ¿Vieron el famoso filtro adaptativo? Entonces, bueno, sí, mire, hay cosas, sí, o sea, ese sirve de ejemplo para que ustedes entiendan que existen otro tipo de cosas que no necesariamente son esos filtros convencionales. Bien, entonces, pues no sé si las otras personas que están acá presentes, cuando escucharon lo que nos leyó Julián a partir de la teoría de la estimación o de lo que yo acabo de decir, no sé si tengan alguna duda, quieran preguntar algo o quieran complementar algo, pero pueden ser uno por uno, no necesariamente todos al tiempo, ¿no? Hola, ¿siguen ahí o ya Sí, se sí, señor, fueron? pero eso fue lo mismo que encontramos nosotros, creo. Lo mismo. Bueno, ¿alguien encontró alguna cosa adicional o diferente? A ver, pasemos lista, será. A ver, cojamos a alguien por aquí. Diego Talora. Acá, ¿Está profe, dónde está? Sí, que es que no. acabé de llegar, entonces no alcancé a Ah, escuchar lo que entonces, ellos habían dicho. Entonces, por eso no he dicho no. nada. Por eso he dicho nada, porque llegué tarde y no sé qué están hablando. Bueno, ni modo. Qué pena, profe. Lina Daniela, que también llegó hace poquito, ¿sí sabes de qué estamos hablando? No, profesor, ahora estoy leyendo lo que está Ah, en el documento, qué pena. bueno. A ver. Pues ahí está, María Camila, ya que le echó el agua a Julián. Entonces, a ver, María Camila. No, profe, o sea, también tengo un significado parecido al que tienen. Todos encontraron en el mismo lugar la vaina. Bueno, Julián, siga entonces con lo que tiene ahí escrito. Listo, profe. ¿Sí se me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. No sé Ah, los otros compañeros. es que aquí Muy bien. arriba me están intentando tumbar el techo. Ush, le están No, intentando pero tumbar el techo. ahí se escuchó bien. Ah, Sí, bueno. no, yo No hay lío. escucho bien. No escuchaba ruido tampoco, entonces pues creo que todo bien por ahora. Pues, vamos a ver cómo sigue la vaina. Entonces, la siguiente es una investigación sobre la aplicación de los estimadores en el radar. Entonces, pues, primero hablamos del principio de funcionamiento del radar. Entonces, pues, el radar utiliza ondas sonoras a alta frecuencia y las emite en una dirección a la vez para mirar si la onda rebota o no. Entonces, pues, emite la onda, espera el rebote y continúa haciendo una rotación para calcular la distancia que hay entre un punto central, que sería el punto de emisión del radar, y objetos que puedan estar alrededor. Entonces, pues en este tipo de señales, debido al medio y pues debido a las características de las ondas, es muy probable que
se aplique ruido en la señal de vuelta, es muy probable que pueda llegar a tener incluso una frecuencia distinta debido a las señales de ruido que pues se pueden colar. Y entonces se utiliza la estimación para eliminar el ruido que pueda presentar el medio y tener una correcta estimación del rebote de la señal. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien quiere agregar algo? Venga, usted dijo que el radar utiliza señales sonoras. Es que, Ah, por no, ejemplo, ok. Sí, ¿qué pasó, Diego? No, es que yo tenía, pues en el informe que yo tenía, era que estos sistemas aplicaban ondas electromagnéticas y que las cuales se envían directamente al objeto para determinar la posición o velocidad, todo dependiendo de la necesidad. Y a partir de eso se estiman los valores próximos para saber en dónde se encuentra el objeto. Pues yo tenía eso. No había, pues no vi nada de ruido. No sé si se pueda complementar con eso. pues yo lo que Sí, encontré era que, digamos, los radares de ondas electromagnéticas eran como un dispositivo más preciso que utilizaba antenas más grandes. Entonces, por eso es que utilizaba pues, el medio electromagnético y por eso es que tenía menos ruido. sí, en general, pues los dispositivos estos que tienen los aviones o los que se utilizan pues para las radioayudas en la navegación de los aviones, sí utilizan señales electromagnéticas. Ahora, el tema del ruido, no, ese siempre está, ustedes ya saben, lo han visto, lo han vivido, ¿sí? Este semestre, no sé si más que otros, o en esta asignatura más que otros, pero el ruido siempre está, ¿sí? Miren nomás que a Julián le quieren tumbar la casa hoy, por ejemplo. Eso es ruido. Claro que no he escuchado nada hasta ahora, pero por ejemplo, el medio siempre está lleno de ruido, siempre, siempre, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, no importa si es onda sonora, onda electromagnética, siempre se va a contaminar con ruido. Además, cada vez que usted capta una señal de donde sea, puede ser electromagnética, puede ser onda sonora, puede ser una cosa eléctrica, ustedes siempre van a ver que se cuela ruido de alguna forma. Así esté todo blindado, incluso los mismos dispositivos, el mismo cable, y cuando los electrones van moviéndose en el cable se genera ruido. ¿Sí? Ustedes saben que incluso los cambios en la temperatura, o sea, no es lo mismo un transistor trabajando a 20 grados centígrados que trabajando a 30 y pico, 40. Se comporta de diferente manera, ¿vale? Entonces, todo eso son fuentes posibles de ruido que tenga un sistema. Ok, siga Julián, hasta Profe, ahí. Bueno, no sé una si alguien pregunta. tiene otra duda. Diga, Luis. Profe, pues ahí en lo que decía mi compañero de ondas sonoras, pues es con el sonar, que es más, o sea, el funcionamiento es similar, pero tengo una Hmm. pregunta ahí, o sea, hay más, ¿cómo se diría esto? Probabilidad de que se filtre más ruido en una u otra, o sea, si es electromagnética o si es de sonido, o sea, debido al medio, porque pues digamos, las de sonido pues necesitan como, o, pues el medio es como más, no sé, cómo decirlo. Pues las ondas sonoras son una onda mecánica, ¿ok? Y como Sí, tal necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, o sea, eso no se usa mucho. Bueno, sí hay ciertos casos donde, donde sí se utiliza pues como lo que se llama la ecolocalización, ¿sí? Que sería como el- la versión del radar, pero utilizando algún tipo de onda sonora. Normalmente se utiliza, cuando se construyen sistemas de eso, lo que se utilizan son ondas que llaman de ultrasonido, o sea, son de una frecuencia más alta que lo que nosotros alcanzamos a escuchar, pero los perros, por ejemplo, sí escuchan parte del ultrasonido. No sé, tal vez los murciélagos escuchen
o tengan un ancho de banda para escuchar cosas diferentes a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero entonces lo que ocurre con el sonido es que en bajas frecuencias sí se contamina más, mejor dicho, hay más ruido en bajas frecuencias en lo que nosotros escuchamos que, por ejemplo, que lo que hay en altas frecuencias, ¿sí? O sea, no hay fuentes de sonido a altas frecuencias, no tantas como las hay en frecuencias más bajas, ¿vale? Entonces por eso utilizo el ultrasonido. Además que pues el ultrasonido es, entre comillas, cómodo para los humanos, pues no lo escuchamos, ¿ok? Entonces por eso se usa más que todo ultrasonido. En el tema electromagnético, pues que si hay más ruido o menos ruido, no sabría decirles dónde se puede contaminar más la señal, ¿sí? Pero de todas formas no quiere decir que el medio electromagnético no tenga ruido, o sea, sí hay bastante, sí, de hecho, pues hay mucho ruido que viene del espacio exterior, sí, o sea, no necesariamente son solo fuentes acá en la Tierra, sí, hay mucha radiación que viene de afuera, sí, o cosas, objetos que emiten señales por allá muy lejos y esa radiación llega acá y se mete y se cuela en todos los canales o bueno, en todas las cosas que utilizan el espectro electromagnético. Ahí se mete todo ese ruido que no son fuentes propias de la Tierra, por ejemplo. Entonces uno dice, no, pues es que el ruido viene de todas partes. ¿Sí? No sé, Luis, y con eso mejora un poco la cosa. Sí, sí, señor. Pues era como para aclarar ese pedazo, porque pues digamos que uno tiene entendido que pues el medio lo que dicen mis compañeros es más como más eficiente, más no sé, el electromagnético, pero pues yo lo asumí que de pronto era por cuestiones de ruido, pero entonces si no es así, pues ya quedamos No, claros. no tanto. O sea, lo que pasa es que de pronto el medio como tal sí afecta menos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sonido, pues la temperatura del aire afecta la velocidad con la que se mueve el aire se mueve el sonido, perdón, en el aire, ¿sí? El sonido se mueve, por ejemplo, mucho más rápido en el agua que en el aire, ¿sí? Si hay interfaces, por ejemplo, agua-aire, el sonido en esa interfase se refleja completamente, entonces no pasa mucho del aire al agua o viceversa. ¿Sí? En cambio, las ondas electromagnéticas, pues sí se afectan un poco menos por eso. O sea, la onda electromagnética no depende de un medio mecánico para propagarse. O sea, simplemente necesita que haya espacio. O sea, no necesita ni el aire, no necesita el agua. De hecho, pues en el agua creo que no se propagan muy bien. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las ondas electromagnéticas se mueven en el vacío. ¿Sí? Cosa que no pasa con el sonido. ¿Vale? Entonces, yo creo que es más, o sea, el uso de las ondas electromagnéticas es más por eso, así como la facilidad con que se pueden propagar sin necesidad de una cosa mecánica, ¿no? Pues pienso yo más por eso, más Vale, que pues, si es por ruido o algo así, no sé. Pero yo creo que es más porque se propagan muy fácilmente. vale, gracias. Listo. Bueno, sigamos, Julián. Listo, profe. Pues la otra aplicación es el reconocimiento del lenguaje hablado, que, o sea, primero tiene más problemas por el ruido, debido a que en el rango audible, pues es más el ruido que podemos encontrar en el medio. Y pues lo que se hace es aplicar inteligencia artificial a estos sistemas. Entonces, digamos, los dispositivos modernos, como los celulares, se van adaptando a la voz del propietario. Entonces, por eso es que hay algunos que tienen desbloqueo por voz y bueno, ese tipo de cosas, o que se los activan por la voz del usuario, del dueño. Entonces, entonces lo que se hace es analizar la señal de entrada y compararla con distintos patrones que se conocen de la voz para,
para obtener, digamos, los datos que están dentro de esta trama de información, dentro de la entrada del micrófono. Y pues de esta forma obtener algo lógico a la salida, ¿no? O sea, solo los comandos de voz o como tal la voz de la persona que está hablando directamente. Entonces para esto se usan distintos métodos como micrófonos de cancelación de ruido, que lo que hacen es escuchar al medio para cancelar los sonidos que vienen de otras direcciones que no sean la dirección de la voz de la persona. Y pues también se utilizan los estimadores para a raíz de, con base a patrones conocidos de la voz humana, entender la entrada de voz que se está presentando en el micrófono. Mire aquí una cosa bien interesante lo que decía Julián. ¿Sí? En este problema del reconocimiento del lenguaje hablado, por ejemplo, sí, él menciona que pues se necesitan patrones conocidos. ¿Mm? Cuando él habla de patrones conocidos, pues piensen por ejemplo, no sé, en un fonema. O sea, ojo, fonema no es lo mismo que una letra, ¿no? O sea, fonema es un sonido. Lo que pasa es que una letra puede representar un sonido, ¿bien? Pero el fonema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tal vez de los primeros fonemas que un humano es capaz de pronunciar es decir A, ¿sí? Tal vez sea como lo más natural, decir A. Bien, cuando uno escucha ese fonema A, ¿sí? Pues lo puede escuchar una persona de acá de Colombia, lo puede escuchar un gringo, lo puede escuchar un europeo, lo puede escuchar un oriental, un árabe, bueno, ¿sí? Y todos vamos a escuchar lo mismo, ¿sí? Y mire lo curioso, o sea, ese fonema somos capaces de reconocerlo, no importa quién lo esté diciendo, ni tampoco su idioma, nada, eso no tiene que ver, ¿sí? El fonema es el sonido, ¿sí? El sonido A, ¿vale? Pues para nosotros lo identificamos con una cierta letra, ¿no? Entonces, ese fonema, entonces uno dice, pero ¿cómo así? Todos los humanos somos capaces de pronunciarlo, salvo que alguno tenga algún problema fisiológico o alguna cosa. Pero en general, todas las personas, si uno podría decir, todas las personas pueden pronunciar ese fonema sin ninguna dificultad. Y todas las personas lo pueden escuchar y lo reconocen, ¿vale? Todo el mundo es capaz de reconocerlo y alguien, no importa su procedencia o el idioma que hable, ¿sí? Si escucha A y otra persona que hable otro idioma, que venga de otra parte, ¿sí? Si escucha a alguien decir A, ¿sí? La otra persona lo puede reproducir también A y todo el mundo entiende, claro, ¿sí? Entonces uno dice, pero la voz de las personas es diferente, entonces como carajos, ¿sí? Uno como humano es capaz de reconocer ese sonido. Si a una persona le suena diferente, por ejemplo, si Julián dice A, no se escucha igual a como yo digo A, ¿sí o no? Diga A, Julián, A, ¿cierto? Y no creo que se escuche igual a como yo lo estoy diciendo, ¿sí? Porque él tiene su tono de voz, su timbre, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero, pero el man me escuchó a mí y pudo reproducir y seguramente todos los que están acá, sí, dijeron, pues sí, los dos manes dijeron lo mismo, pero no se escucha igual, no se escucha igual. Entonces la pregunta es, ¿cómo carajos podemos nosotros reconocer el fonema si se escucha diferente? Entonces debe haber cosas en común, ¿sí? Cuando Julián pronuncia el fonema este que estamos hablando, ¿sí? Y cuando yo lo pronuncio, debe haber cosas en común que somos capaces de reconocer, ¿sí? Y hay cosas que no tienen en común, ¿sí? Como lo pronuncia Julián, como lo pronuncia yo, como lo pronuncio yo, ¿sí? Hay cosas que son diferentes y propias y es como la huella digital de cada quien, ¿vale? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo carajos podemos reconocerlo? Si hay tantas alteraciones, ¿sí? Debido a 50.000 cosas, ¿vale? Entonces debe haber algo que sea capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, la teoría de la estimación como aplicación aquí en esta parte del reconocimiento hablaba, por ejemplo,
Ayuda a determinar cuáles son los parámetros o las condiciones particulares de las cosas que hay en común para poder reconocer el fonema independiente de dónde venga. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, listo. Si Luis dijo que no, entonces supongo que el resto también dirán lo mismo. Vale. Julián, ¿más claro? ¿O la misma vaina? Sí, profe, un poco más claro. Listo. Siga, Julián. Entonces ya lo siguiente era qué es ruido y tipos de ruido. Entonces, pues nosotros encontramos principalmente estos tres tipos de ruido y con base en estos tres modelos se sacan, pues, digamos, parten todos los demás tipos de ruidos. Entonces, existen varios tipos de clasificaciones y esta es dependiendo de la afectación que tenga el ruido en la señal. Entonces, pues digamos, este es una suma, entonces la señal de ruido se presenta acá y pues lo multiplicativo es el mismo modelo, pero en vez de suma es una multiplicación. Y el único diferente es el binario o impulsivo, que según lo que encontramos es el que genera los spikes, los glitches y el chirrido. Entonces, es un ruido que se debe a errores en el sistema de adquisición de datos o digamos que fue muy lento, adquirió una señal errada y es por lo que podemos ver a veces en los ADC que hay puntos en los que se va el valor máximo o el valor mínimo por un instante de tiempo. Encontramos que eso es una característica del ruido binario impulsivo. Del ruido auditivo, pues sí, simplemente encontramos que la señal de interés está afectada por una señal de ruido que es completamente aleatoria y que se suma a la señal de interés. Y pues esta señal puede ser periódica o también puede estar relacionada con la señal de interés. Y pues puede afectar a una o a todas sus muestras, dependiendo de la característica del ruido, de la señal del ruido. Y el ruido multiplicativo se debe a otro tipo de interferencias que pueden ser constructivas o destructivas. Constructivas es cuando las ondas coinciden en un punto para que sus amplitudes aumenten, se sumen, y destructivas es cuando coinciden en un punto distinto que hace que sus amplitudes se resten y disminuyan. Entonces esto afecta también a las ondas y el modelo de este tipo de ruido es igual al del ruido auditivo, pero en vez de estar sumándose a la señal, se multiplica debido a la característica constructivo-destructiva de este ruido. Esos fueron los tres tipos de ruido que encontramos y pues también encontramos que, digamos, el ruido blanco o el ruido rosa, que son bastante comunes, se deben a otro tipo de clasificación que creo que es por el espectro de potencia y frecuencia en el que se encuentran. Sí. Por ejemplo, cuando se habla del ruido blanco, esa característica de blanco es que está en todas las frecuencias, con la misma intensidad, pues, por así decirlo, la misma potencia. En cambio, estos otros que el rosa, no me acuerdo cuántos hay ruido café, brown, no me acuerdo cuál es más. Sí, es porque pueden estar en todas las frecuencias, ¿sí? O solo en algunas de ellas, o si están en todas las frecuencias, tienen diferentes amplitudes o diferentes potencias en las diferentes bandas, ¿sí? Entonces, esos son los colores que le ponen al ruido. Bien, de estos, yo creo que el más, no digamos que el más importante, pero por lo menos el más utilizado es el ruido aditivo, ¿sí? Si ustedes ven ahí en la fórmula, dice, bueno, ese X ops, ¿sí? Ese OBS, pues hace referencia a las observaciones, o sea, los datos recolectados de los que hablamos hace un rato, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven cuando ustedes capturan los datos y los guardan allá en el archivo
de, no sé, el CSV, el Excel o el que sea, eso que ustedes tienen ahí son las observaciones. ¿Sí? Esos datos capturados, esos datos recolectados ahí que ustedes almacenan en el archivo, es lo que se denomina observaciones. ¿Sí? Y ustedes ven que esas observaciones son el resultado de... Ay, perdón un segundito. Perdón un momentico. Ay, no, 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 esta gente sí. Dice uno que por favor le traigan las vainas por la tarde y no, les das a la hora que les da la regalada gana. En fin, bueno, entonces, estamos hablando de este ruido aditivo. Entonces, esas observaciones que son los datos que ustedes capturan, eso que guardan allá en el Python, en el MATLAB, no sé dónde, eso es lo que se llaman las observaciones y eso es el resultado de una X in que aparece ahí, que pues sería la señal verdadera, la señal real, la que ustedes están generando o la que el sensor está tratando de registrar, ¿sí? Y a esa señal, ¿sí? Se le suma, como ustedes ven ahí, ¿sí? Por eso de ahí el nombre, pues, aditivo, suma, ¿sí? Se le suma otra cosa, ¿sí? Ese eta de t, ¿sí? Esa cosa que está ahí, ¿sí? De eso no sabemos cuánto vale. O sea, podríamos tener una idea de qué es lo que está pasando en el Xin, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, en el laboratorio, ustedes se supone que están generando una señal sinusoidal, saben la frecuencia y saben la amplitud de esa señal, ¿vale? Y ustedes dicen, debería llegar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes pintan eso en MATLAB y dicen, mire, debería llegar esto, ¿sí? Eso es lo que debería ser el Xin, pero pues cuando ustedes comparan con los datos que están capturando, pues no cuadra. Sí, hay una diferencia. A veces el valor que ustedes tienen en XOPS puede ser un poco mayor, otras veces un poco menor. Sí, o sea, quiere decir que alguna vez esta señal de ruido puede tener un valor positivo, otras veces puede tener un valor negativo. Bien, el asunto es que no sabemos cuánto vale para un instante de tiempo específico, para un T, que valga alguna cosa, no sabemos cuánto vale, no tenemos ni la más remota idea. Y nunca lo vamos a saber, ¿está claro? Entonces finalmente uno dice, pues nunca vamos a tener la Xin, no, nunca la vamos a tener, nunca, nunca. Nunca porque no sabemos cuál es el valor de esto, ¿sí? O sea, en el caso del laboratorio, que es una señal programada y todo ese caso, pues sí, ahí sí sabríamos qué es el Xin. Pero por ejemplo en su sensor no tenemos ni idea. No tenemos ni idea cuánto vale la Xin. ¿Sí? Entonces uno dice, pues yo tengo los valores de XOPS, pero no conozco ni el Xin, ni conozco el ruido. Entonces, ¿cuál es mi señal verdadera? Bien. Entonces, en eso se basa la teoría de la estimación para poder tratar de recuperar lo mejor posible, ¿sí? O lo que estoy diciendo, recuperar lo mejor posible esa Xin, ¿sí? Entonces, seguramente cuando ustedes vean allá los artículos, las cosas, ustedes van a ver que existe Xin, o sea, algo se denomina Xin, lo sabemos, lo conocemos, no. Pero lo que uno finalmente obtiene es un Xin con un gorrito encima, con un gorrito encima, ¿sí? Ese gorrito encima o ese moñito, lo que sea que le pongan ahí, ¿sí? Indica que es una estimación, o sea, es una aproximación
al valor de x in. No es el valor de x in, no. Es lo más cerca que podemos estar al valor de x in, ¿vale? Por eso que las técnicas que se desarrollan a partir de la teoría de la estimación se llaman es estimadores, porque lo que se hace es una estimación, ¿sí? Una estimación no es encontrar el valor perfecto, preciso, no. Es un valor que está cerca. Y el cerca, pues, implica, ¿qué significa cerca? Sí, eso tiene varias implicaciones. ¿Qué es estar cerca? ¿Vale? De ahí que, pues, salen conceptos como lo que pronto ustedes vieron a lo largo de la tarea, que era el estimador sesgado o con sesgo y el estimador sin sesgo, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa estar cerca? Yo puedo estar cerca, pero puedo tener un sesgo. O sea, estoy cerca, pero estoy, no sé, para un ladito, por así decirlo. ¿Sí? Estoy descachado y ese descache siempre es constante, pero por lo menos me mantengo cerca. Entonces, eso sería un estimador con sesgo. Ahora, puede estar cerca, ¿sí? Entonces, unas veces puede estar por arriba o por abajo del valor real de x in, ¿sí? Si el promedio de esas estimaciones, el promedio, ¿vale? El promedio de esas estimaciones, suponiendo el caso que supiéramos quién es x in, resulta que le pega al valor de x in, entonces uno puede decir, oiga, este estimador no tiene sesgo, porque en promedio siempre está alrededor de x in, ¿ok? Entonces de ahí sale el concepto ese del sesgo y de lo que sería un estimador sin sesgo, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, sigamos, Julián. A ver, ¿qué más tiene? Listo, entonces, ahí, la de abajo es precisamente el sobre sesgo. Entonces tenemos que es el sesgo de un estimador. Entonces, pues es la diferencia entre el valor esperado y el valor real de la variable que se está estimando. Y pues lo mejor es que el sesgo sea lo más cercano posible a cero. Después tenemos la varianza del estimador. Entonces, la varianza está relacionada con la precisión de los datos y tiene que ver con qué tan agrupados se encuentran los datos del estimador en relación también a, pues a ellos mismos y a la tendencia que tienen, que debería ser el dato real. Sí, fíjense lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sesgo, bien lo dijo Julián, el caso ideal, ¿sí? El caso ideal, ahí le faltó la L, el caso ideal Ay, es que el sesgo sea cero, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Lo que mencioné hace un rato, que el promedio de mis estimaciones, ¿sí? Sobre el valor real, ¿sí? O sea, hay un valor real que no conozco, ¿sí? Pero cuando yo hago las estimaciones, el promedio de las estimaciones, o sea, los resultados que dice, mire, probablemente el valor que está buscando es este, probablemente el valor que está buscando es este, y hago varias estimaciones, por ejemplo, del mismo. Para una muestra de esas observaciones, entonces, digo yo, para una muestra, digo, vamos a aplicar aquí algún estimador para ver cuál será el valor real. Y entonces, por ejemplo, aplico el mismo varias veces y pues de pronto me da cosas diferentes todas las veces. Pero si en promedio todos esos resultados si le pegan al valor real, pues uno diría que eso es un estimador sin sesgo en promedio, ¿no? O sea, no quiere decir que es que siempre le va a dar el valor real, no, sino que en promedio, sí le pega el valor real. Bien, y la varianza, ¿sí? Entonces, como estamos diciendo, mire, el estimador nunca le da el valor real, pero va a estar cerca, ¿sí? Va a estar alrededor, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto se pueda llegar a alejar de ese valor real? ¿Sí? De eso se trata la varianza. ¿Mm? Lo ideal, nuevamente, pues es que ojalá el sesgo fuera cero y la varianza también fuera cero, ¿sí? Pero eso no existe, ¿sí? Eso no existe, ¿vale?
Por eso digo, sería el caso ideal, pero el caso ideal, pues no. Como los filtros ideales, no están por ahí, ¿sí? Son simplemente objetos de estudio, ¿vale? Entonces, lo que podemos llegar a obtener, ¿sí? Es, por ejemplo, eso que tiene ahí Julián, estimador de mínima varianza y estimador sin sesgo, ¿sí? Si uno pudiera combinar las dos características, pues sería el mejor estimador posible, ¿sí? Que no tenga sesgo y que sea el que tiene la mínima varianza de todos los posibles estimadores que yo pueda tener, ¿sí? Ese sería el mejor estimador posible. Bueno, a ver, Julián, lea lo que tiene ahí. Entonces, pues el estimador de mínima varianza sería un estimador con sesgo o sin sesgo, pero cuyos datos tienen muy baja dispersión, o sea, están muy agrupados alrededor de un valor. Entonces, pues en este caso puede que el valor sea el dato real o puede que sea distinto al dato real, pero la característica es que todos los datos se parecen mucho. Vale, sí, el que sigue. Y el estimador sin sesgo, pues en este caso yo encontré que ese era como el ideal, porque si no tiene sesgo significaría que todas sus muestras también son iguales al dato real. No, no, pilas. No, o sea, cuando uno dice que el estimador no tiene sesgo, no quiere decir que es que la estimación es igual al valor real. Lo que uno quiere decir es que sin sesgo es que precisamente los datos, los resultados, las estimaciones pueden estar dispersas, pero están dispersas alrededor del valor real. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un estimador sin sesgo, pero con una varianza gigantesca. Entonces, pues sí, todas las estimaciones están, sí, alrededor del valor real, pero se alejan mucho. Unas veces se alejan para, para arriba, otras veces se alejan para abajo, por ejemplo. ¿Sí? O si lo quiere ver, pues como en un tiro al blanco, ¿sí? Entonces, el valor real sería el centro del blanco, ¿no? Y entonces yo hago disparos al blanco, ¿sí? Entonces yo digo, si no tengo sesgo, pues todos mis disparos están alrededor, ¿sí? Pero están dispersos sobre todo el blanco, pero se mantuvieron alrededor del blanco, ¿sí? O sea, no hubo una preferencia como que, ay, mire, se fueron todos para la derecha, o se fueron todos para la izquierda, o todos para arriba y para abajo. Bien, están todos distribuidos en todo el tiro al blanco, ¿sí? Entonces tendría pues una varianza muy grande, pero no tendría sesgo. Ahora, si todos quedaron agrupados hacia la derecha, por ejemplo, hacia la derecha, ¿sí? Entonces uno dice, pero están todos muy junticos, pues uno dice, pues el man como que tiene buena puntería, el problema es que de pronto la mira está desviada, ¿sí? Entonces el estimador puede ser de muy poca o mínima varianza, pero tiene sesgo, porque están todos a la derecha, ¿vale? Vuelve y juega. El mejor caso es que estén todos alrededor del valor real, pero lo más concentrado posible. O sea, que estuvieran todos muy cerquita del centro del tiro al blanco. ¿Sí? Ese sería el caso, el mejor caso. ¿Sí? Nunca vamos a tener lo que hace el Robin Hood, ¿sí? Que es que dispara la flecha, le pega al centro, dispara la segunda flecha y vuelve y le pega al centro y dispara la tercera y vuelve y le pega al centro una flecha clavada en la siguiente flecha y en la siguiente flecha. No, eso no va a pasar. ¿Sí? Eso solo pasa en la televisión, allá con el Robin Hood, ¿sí? Pero en la vida real eso no pasa, ¿vale? Listo. ¿Sí me entendió, Julián? Sí, profe, ya entendí mejor. Ah, bien, vale, listo. Sigamos. Entonces, lo siguiente es las diferencias que existen entre la estimación clásica y la estimación bayesiana. Sí, Entonces, pues lo que nosotros encontramos es el concepto de probabilidad, es como la diferencia más grande entre las dos, y pues es que la estimación frecuencista, la clásica, digamos, tiene probabilidades definidas, o sea, digamos, en el punto de vista frecuencista, la probabilidad de lanzar una moneda y que salga cara siempre va a ser como 50-50. En cambio, en el punto de vista bayesiano, esta estimación de la probabilidad como que depende. Entonces, depende de la distribución de la variable estudiada. Entonces, digamos, si yo empezara a lanzar
la moneda muchas veces y me empezaron a salir muchas caras, entonces desde el punto de vista bayesiano tendría más probabilidad de sacar cara que de sacar sello. En cambio, en el punto de vista frecuencista siempre voy a tener la misma probabilidad de 50-50 en obtener una de las dos. Sí. A ver, a ver. Sí, creo que el ejemplo que da Julián es aceptable. Lo que pasa es que es un poco complicado, pues, entender. O sea, eso no lo entiende uno así rápidamente la diferencia entre las dos cosas. Julián, venga, póngame la ecuación esa que tenía un poquito más arriba, ya del x ops más el igual al x in más el no sé qué, más el ruido. Esa, ¿sí? Desde un punto de vista muy teórico, ¿sí? ¿Qué dice la teoría de la estimación clásica? Dice el x in, ¿sí? Ojo, el x in, ¿sí? Es una variable determinista, ¿sí? Y como tal, pues yo podría conocer su valor. Algo parecido, ojo, parecido a lo que tienen ustedes en el laboratorio, que ustedes saben que su señal generada, no estoy hablando de la del sensor, estoy hablando de la señal que ustedes generan en el microcontrolador y que leen con el conversor y tal cosa, ¿sí? Entonces ustedes tienen allá que su señal, ¿sí? Tiene unos valores específicos generados a partir de esa ecuación. ¿Sí? Entonces, la teoría frecuentista, ¿sí? Dice que el fenómeno que usted está tratando de observar tiene esa característica, ¿vale? Que es una vaina completamente determinista. O sea, determinista es eso, que sale de una ecuación, ¿sí? Cuando ustedes programan allá coseno de no sé qué, o seno de ello, no sé qué otra vaina, ¿sí? Ustedes están imponiendo allí una condición de que esa vaina es determinista y sale de una ecuación. ¿Está claro? ¿Sí? Y lo único que hay aleatorio allí es el ruido, ¿vale? Entonces de ahí que, por ejemplo, en el ejemplo que dice Julián, ¿sí? Es lo que ustedes veían allá en esa asignatura de probabilidad y estadística que le decían, es que una moneda perfecta, cuando ustedes dicen que una moneda es perfecta, ojo a lo siguiente, dicen la moneda perfecta, entonces es lo que decía Julián, oiga, sí, la probabilidad de que me salga cara o sello es 50-50 porque la moneda es perfecta, o el dado perfecto. Entonces, en el caso del dado perfecto, usted tiene 6 caras, entonces la probabilidad que le salga una de esas caras, pues es un sexto, ¿ok? ¿Sí? Y es la misma para todas las caras del dado. ¿Estamos? Entonces, eso es un enfoque frecuentista, ¿vale? Ahora, dentro del mismo enfoque frecuentista, si usted puede decir, no, mire, lo que pasa es que el dado está cargado, ¿sí? Y entonces el 6 va a tener una probabilidad mayor de salir que el resto, y es de tanto, ¿sí? Entonces le dice, ah, sí, mire, el 6 le va a salir en el 30% de los casos. Si uno puede establecer eso, ¿sí? Eso sigue siendo frecuentista, ¿está claro? ¿Sí? Si usted le establecen esas condiciones así muy concretas, ¿sí? De decirle, mire, este sistema funciona así, ¿vale? Y le va a dar tanto. Eso es muy frecuentista, ¿vale? En el caso bayesiano, ¿sí? En el caso bayesiano le dicen, no, no importa si esa vaina es perfecta o no es perfecta, ¿sí? Y simplemente usted dice, pues por ser un dado de 6 caras, ¿sí? La creencia o creemos o esperamos o sospechamos, ¿sí? Que la probabilidad de que salga una de las caras es de un sexto. Sospechamos, creemos. Ojo, no es que, sí, mire, esto siempre le da así. No, 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 no. Sí, le dice, mire, creemos que debe dar un sexto. Creemos. Asumimos, pensamos que debe dar un sexto en el caso del dado. En el caso de la moneda, dice, ah, pues es una moneda, tiene 2 caras, pues creemos, ¿sí? Creemos que la probabilidad que salga cara o sello es del 50%. Creemos. ¿Está claro? Sí, eso es bayesiano.
Mire la diferencia, ¿sí? O sea, yo sé que son palabritas ahí, sí, pero las palabras tienen, ¿cómo se llama eso? Un, un, un peso muy importante en esto, ¿vale? En un lado, en el frecuentista, ¿sí? Tenemos la seguridad de que eso da de cierta forma, ¿vale? En el caso frecuentista, ¿bien? En el caso bayesiano, se tiene es una creencia de que eso puede funcionar de tal forma, ¿sí? Entonces uno dice, pero pues, ¿y a la final qué tan diferente es eso? Pues la diferencia es muy grande. Si ustedes ven esta ecuación, ¿sí? En el caso frecuentista, ¿sí? Pues usted dice, si yo asumo que ese Xin tiene una forma muy particular y sé cuál es esa forma y tengo una certidumbre de que esa forma es esa, por ejemplo, ese caso de la señal que ustedes están generando en el laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes capturan muchas muestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegan y capturan muchos ciclos de la señal, ¿sí? Y ubican la misma muestra, pero en los diferentes ciclos, ¿sí? Ojo lo siguiente, repito, capturan ustedes muchos ciclos de la señal, ¿sí? Capturan, no sé, 20 minutos de grabación de la señal. Eso tiene muchos ciclos de la señal. Entonces, de esos 20 minutos, buscan la misma muestra en todos los ciclos. Cuando digo la misma muestra no es la que vale lo mismo, sino la que está en la misma parte, como es una sinusoidal, la que está en la misma parte del ciclo de la señal, la que está en la misma parte, tun, 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 tun. Y sacan todas esas muestras, ¿sí? De todos los ciclos, ¿sí? Que son la misma muestra en cada uno de los ciclos, ¿sí? Y sacan el promedio de eso, debería darles el valor real de la señal. Eso es un enfoque completamente frecuentista, ¿sí? Sacar ese promedio de esas muestras, ¿sí? Que corresponden a la misma información, pero en diferentes instantes de captura, ¿sí? Eso es un enfoque totalmente frecuentista, ¿bien? Porque dice, mi señal XY tiene una forma precisa que yo conozco, ¿vale? En el caso bayesiano, no es así. En el caso bayesiano, ellos no van y calculan el promedio de esas muestras, ¿sí? Ellos dicen, bueno, la señal es una sinusoidal de una amplitud tal, eh, con una frecuencia tal, ¿sí? Entonces, para la muestra específica dentro del ciclo, para una muestra específica dentro del ciclo de la señal, ¿sí? Pues lo más probable es que el valor de esa muestra sea tanto, ¿sí? Pues eso de pronto va a estar afectado por muchas cosas, sí. Entonces, pues creemos que debe ser tanto. Bien, entonces lo más probable, ojo, lo más probable es que sea tanto, ¿sí? Ahora, vuelvo y cojo las mismas muestras, así como en el caso frecuentista, vuelvo y agarro las mismas muestras, ¿sí? Y saco el promedio, ¿vale? Saco el promedio, pero yo no estoy diciendo que ese promedio ya sea el valor de la señal real, ¿sí? Yo digo, esto me dio el promedio, ¿sí? Y mi creencia de que debería valer tanto me da un valor, ¿sí? Entonces, cogen esos dos numeritos y hacen algo, alguna operación, sí, pues ahí es el tema del cual es el estimador, ¿cierto? Hacen algo con esos dos numeritos, sí, lo que yo creo que debería ser y lo que los datos me están diciendo que como que sí es, sí, o que como que es, ¿cierto? Y hago alguna operación con esos dos numeritos, bien, por ejemplo, ¿sí? Y obtengo un tercer numerito y esa es mi estimación. ¿Está claro? Esa es mi estimación. Entonces, fíjese que no es ni el uno ni el otro. No es ni lo que yo creo que debería ser, lo que me da el modelo, lo que me da la ecuación, no es eso, pero tampoco es lo que me dicen los datos, ¿sí? Es una combinación de las dos cosas. En el caso frecuentista, ¿sí? Yo cojo el promedio y ya, digo, ese debe ser, porque es que los datos
Le creo es a los datos. Bueno, le creo es a los datos y digo ese debe ser. ¿Sí? ¿Hasta ahí un poco más claro, más enredado? Julián. Pues sí, un poco más claro, profe. Ah, bueno. ¿Y el resto? Sí, profe, también un poco más claro. Ah, bueno. A ver, llamemos lista otra vez para que se despierten, ¿sí o no? Empecemos acá. Daniel Mejía está. Sí, señor. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro o más enredado? No, sí, señor, queda más claro. Ah, bueno. Listo. A ver, Diego Talora. Usted que llegó tarde. ¿Ya se enteró de qué es el tema? Sí, señor. Y Incluso le quedó muy... participé en la primera parte. Ah, participó en la primera parte, sí, claro. Sí. Johan Herrera. Sí, profe. Ah, Todo bueno. bien. Listo. A ver, las niñas. Laura Valentina. ¿Está presente? Señor, sí, señor. ¿Un poco más claro Sí, o sí, más señor. enredado? No, más claro. Ah, bueno. Lina. No, sí, señor, todo está claro por el momento. Está claro por ahora. Listo. María Camila. Sí, profe, ya está más claro. Ah, bueno. Listo. ¿Alguien más que quiera agregar o preguntar o decir algo antes de seguir? Bueno, nada. Sigamos, Julián. Listo, profe. Entonces, Ya más abajito de eso. Ya. aquí por acá. Ujú. Entonces, ¿qué es el teorema de Bayes? Bueno, Es se supone que eso ya ustedes lo deben saber de antes, ¿no? sí. De teoría y estadística. Venga a ver qué puso ahí, Julián. Hágale. Entonces es un teorema que expresa la probabilidad condicional de un evento A dado otro evento B en términos de la probabilidad del condicional del evento B en términos de A. Entonces, pues esto, digamos, en el ejemplo de las monedas, es que yo lo hice todo en base al ejemplo de las monedas porque fue el que más entendí. Entonces, pues, lo que les decía de que si yo empiezo a sacar mucho cara, entonces la probabilidad de cara va a aumentar en este caso. Entonces digamos, cara es un evento A y sello es un evento B. Entonces, debido a que con respecto al evento B estamos calculando una nueva probabilidad y nos damos cuenta de que el evento B es menos común que el evento A, entonces debido a esa relación entre las dos, la probabilidad del evento A va a aumentar proporcionalmente. Mm. ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? A La ver, verdad, sí, la verdad, mano, con toda honestidad. enredé, profe. Yo, yo tampoco entendí, yo también me pegué pues, bueno, yo no me fui el que se enredó tal vez fue Julián. Qué pena. Entonces, Luis no entendió, ¿quién más no entendió? Yo tampoco entendí, profe. Ah, Alejandro tampoco entendió. ¿Quién más no entendió? Yo tampoco. Yo Johan tampoco. Yo, tampoco profe, entendió. tampoco entendí. Tampoco, sí, no, no. Profe, ¿eso es como condicional, probabilidad condicional? O no sé. Sí, ya ahorita les explico, o sea, si me regalan un par de minutos que ya llegó el man del domicilio, entonces, ya, pero regálenme un momentico, qué pena con ustedes, y ya les explico ese asunto, ¿vale? Un momentico.
Hola, hola. ¿Siguen ahí? ¿O ya se quedaron dormidos? Aquí Ya seguimos. seguimos, profe. Ah, bueno. Sí, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, estábamos con este rollo de la cosa de valles, ¿sí? Entonces, a ver, resulta, cuando por ejemplo Julián dice, no, es que tengo el evento A, el evento B, ¿sí? Entonces, veámoslo en una cosa práctica, así, espero que se desenrede un poco menos el tema, ¿sí? ¿Todos conocen la Caracas con 72? ¿O alguien no sabe dónde queda eso? ¿O nunca ha estado allá? Caracas con calle 72. ¿La conocen? Julián. Señor. Sí, profe. Sí, listo. Caracas con 72. Entonces ustedes están parados allá en la esquina de la Caracas con 72. Entonces hay dos posibles eventos, ¿sí? Cuando digo eventos es, por ejemplo, ustedes ven que por la Caracas pasan cualquier cantidad de carros, ¿sí? Entonces, que pase un carro es un evento, que pase un vehículo, no solo automóviles, porque pues ustedes ven que pasan los automóviles, pasan buses, pasan transmilenios, camiones, motos, ¿sí? Entonces, pasar un vehículo ahí que va por la Caracas, ¿sí? Y atraviesa ahí el cruce de la Caracas con 72, ¿sí? Entonces, que pase un vehículo es un evento, llámelo A o B, no importa, ese es un evento, ¿vale? ¿Listo? El otro evento, ¿sí? Que vamos a tener en consideración es el color del vehículo. Color del vehículo es un evento que, que un vehículo pase por la Caracas con 72 es otro evento. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces resulta, ¿sí? Que esos eventos pueden tener valores específicos. Quiero decir, que el vehículo pase, ¿sí? Entonces pasa el vehículo, entonces puede tener un valor específico. Cuando digo un valor específico es que, por ejemplo, es un automóvil, o es una moto, o es un camión, o es un Transmilenio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esos son valores posibles, ¿sí? Para ese evento, pasar vehículo por el cruce de la calle 72 con Caracas, ¿vale? El otro evento que estoy hablando de color del vehículo, ¿sí? Entonces puede tener valores como rojo, verde, naranja, azul, amarillo, no sé, fucsia, ¿sí? Púrpura, yo qué sé, esos colores todos simpáticos que solo las niñas pueden identificar y diferenciar. Rosadito, sí, no sé, hay cualquier cantidad de colores que tienen nombres. Bien, entonces vamos a asociar de alguna forma esos dos eventos. Vehículo pasando por la avenida Caracas, ¿sí? El tipo de vehículo puede ser carro, moto, bicicleta, bus, Transmilenio, camión, tractomula, yo qué sé, ¿vale? Y el otro es el color del vehículo, ¿sí? Entonces el vehículo puede ser rojo, verde, azul, gris, negro, etcétera, ¿vale? Entonces empieza uno a decir, bueno, cuando Julián dice acá, ¿sí? Que es una probabilidad condicional o condicional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno puede asociar que dado que es rojo, ¿sí? Que un vehículo que está pasando ahí por la calle 72 con Caracas es rojo, ¿cuál es la probabilidad de que ese vehículo rojo, ojo, o sea, ahí al color yo ya le estoy dando un valor específico, ¿sí? Cuando dice ahí un evento dado, un evento A dado otro B, ¿sí? Entonces estoy diciendo, dado que el vehículo que está pasando por la Caracas con 72 es rojo, o sea, yo veo una cosa roja que va pasando por ahí, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí? De que dado que el vehículo que va pasando por ahí es rojo, sea un Transmilenio, ¿sí? Y eso es muy diferente a decir, no, es que dado
que el vehículo es un Transmilenio, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo? Eso es totalmente diferente, ¿sí? Y desde el punto, y la probabilidad de esas dos cosas, fíjese que son las mismas palabras, pero en orden diferente, ¿bien? Los valores de probabilidad son completamente diferentes, ¿sí? Porque en el primer caso yo estoy fijando el color rojo. ¿Cuál es la probabilidad que es un Transmilenio? Porque es que resulta, ¿sí? Resulta que hay muchos vehículos, ¿sí? Que son de color rojo y no son Transmilenio, ¿vale? Pero resulta que todos los Transmilenios son rojos. Entonces, por eso es que esas dos probabilidades son diferentes. No es lo mismo decir, ¿sí? Que dado que es rojo, ¿sí? Pasó un vehículo rojo, dado que es rojo, ¿cuál es la probabilidad que es un Transmilenio? Eso es una cosa. Ah, decir, dado que es un Transmilenio, ¿cuál es la probabilidad que sea rojo? Esa segunda es uno, porque todos los Transmilenios son rojos. ¿Listo? Pero al contrario no funciona, ¿sí? O sea, o mejor dicho, tiene un valor diferente, menor que uno, ¿sí? Porque es que resulta que hay carros, ¿sí? Automóviles, hay motos, ¿sí? Hay bicicletas que son rojas y esas cosas no son Transmilenio, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo todo este cuento del teorema de Bayes, ¿sí? Que yo puedo tener unas condiciones, o sea, puedo fijar valores de unos eventos y ver de que dado ese valor que yo ya estoy imponiendo, qué va a pasar con el otro evento, si están relacionados. ¿Está claro? Y ponerlos al contrario no es lo mismo. Bueno, ¿está claro? Julián, Sí, profe. ¿ya se desenredó? Sí. Bien, el resto, Sí, Sí, profe, señor. más que bien. Sí, Ya más profe. más o claro. menos, un poco más claro. Sí, lo que pasa es que pues allá en teoría y estadística, no sé, se meten con las ecuaciones y la joda y la vaina y pues tratan de explicarlo, pero a veces como que no les sale bien y a ustedes también se les olvida como todo, ¿sí o no? Pero esa es la condición, ese es el tema de la probabilidad condicional, ¿sí? Tengo dos eventos probablemente asociados de alguna forma, ¿sí? Y la probabilidad condicional es cuando yo cojo uno de los dos y le fijo un valor y miro qué pasa con el otro, ¿sí? Si fueran cosas completamente independientes, variables completamente independientes, no sé, por ejemplo, estamos hablando ahí, nuevamente, ejemplo. eh, cruce de la Caracas con 72, ¿sí? Y un evento completamente independiente es, no sé, que puede ser completamente independiente de que un vehículo pase por ahí, yo qué sé, no sé, que lo llame su mamá, que lo llame su mami, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué probabilidad hay de que si pasa un carro rojo, un vehículo rojo por la calle, por la Caracas con 72, qué probabilidad tiene que su mamá lo llame? Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces esa probabilidad es tal vez cero, porque no son eventos completamente independientes, ¿sí? Pero, por ejemplo, este caso del color y de que sea un Transmilenio, sí hay una dependencia, hay una relación estadística importante allí, ¿sí? Porque es que a todos los vehículos los pintan de algún color, todos los vehículos tienen algún color, inclusive los Transmilenios, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí son eventos que están estadísticamente relacionados. Entonces, sí puede, o sea, esa probabilidad condicional tiene un valor, el que sea, pero tiene un valor diferente de cero. Si esa probabilidad condicional es cero, es porque los eventos son independientes, o sea, no tienen nada que ver. ¿Está claro? Bueno, supongo que sí. Sigamos. A ver, Julián. Listo. Entonces,
Lo siguiente es cómo se aplica el teorema de Bayes a la teoría de estimación de señales. Y pues lo que nosotros encontramos es que el teorema de Bayes aún tiene la virtud de que las probabilidades se pueden calcular antes de realizar la muestra, porque en el punto de vista frecuencista, en la teoría clásica, uno siempre analiza los datos cuando ya fueron tomados. Entonces, digamos, uno analiza una tabla de datos o... Bueno, no sé. Es que se me fue un momentico. Mm, El audio. Entonces, pues uno, digamos, siempre analiza como los datos cuando ya fueron tomados. Entonces, si uno mira una tabla de datos en el punto de vista clásico, entonces uno ya tiene los datos tomados y pues después de que los tiene tomados se analizan. En cambio, el teorema de Bayes tiene la característica de que esto se puede realizar como mientras se toma la muestra, entonces se podría estimar la probabilidad de que una muestra, no sé, sea de cierta forma, o sea, tenga cierta característica de ruido con las muestras que se presentaron antes. Ahí estoy pensando. A ver. A ver, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo les digo? Lo que dice Julián, ¿sí? En el enfoque frecuentista, ¿sí? Como les lo mencioné así rápido hace un momento, ¿sí? El enfoque frecuentista pues le crea los datos, ¿sí? O sea, prácticamente todo va a depender de los datos, así como dice Julián, sí, es verdad. En la parte bayesiana, en el enfoque bayesiano, ¿sí? Por supuesto, pues ahí está metido el teorema de Bayes. O sea, no es necesariamente que es que no dependa de los datos, o sea, los datos sí van a ser necesarios, es necesario tenerlos también, ¿sí? Lo que pasa es que antes de tener los datos, ¿sí? Antes de tener los datos, yo debo tener un supuesto, ¿sí? Recuerden cuando estábamos hace un ratico analizando lo que pasaba en el laboratorio, ustedes generaron una señal a partir de una ecuación, ¿vale? Entonces, en el enfoque frecuentista, pues dicen, mire, pues esa es mi ecuación, pues bueno, listo, ¿sí? Mm, y pues ya, como que simplemente pues miro los datos pues el promedio de los datos me tiene que dar el valor, ¿no? Si no me da es porque me tengo que tomar más datos, básicamente. En el asunto bayesiano, ¿sí? Aun cuando exista, por ejemplo, este modelo, quiero decir, la ecuación de la señal, sobre esa ecuación o sobre ese modelo, ¿sí? Se construye una hipótesis, ¿sí? O una creencia, ¿sí? Y eso viene incluso antes de tomar los datos. Entonces, por eso es que Julián dice que desde antes de los datos se pueden calcular cosas, sí, se calcula la creencia, ¿sí? O ya tengo lo que se llama el prior, el a priori, ¿sí? Ese es un tema que ustedes, o sea, un término que ustedes debieron haber escuchado en filosofía, ¿sí? Y hace referencia precisamente a esas cosas que hipotéticamente yo sé antes de que ocurra todo, ¿sí? Entonces el a priori o el prior, ¿sí? Me está diciendo eso. Yo creo que esto debe dar tanto y para eso no necesito los datos, ¿vale? Cuando lleguen los datos, entonces voy a contrastar mi hipótesis, o sea, ese prior, con lo que me están diciendo los datos, ¿sí? Y a partir de eso construyo mi estimación, ¿vale? ¿Sí, Julián? Sí, profe. Sí, entonces ahí es donde está la cosa, ¿sí? Eh, bueno, quiero aclarar una cosa, ¿sí? Espero que no estén creyendo
de pronto por como estoy diciendo las cosas tal vez, que es que lo bayesiano es mejor. No, o sea, no. Uno que debería hacer, uno debería pues conocer las dos cosas, entenderlas lo mejor posible, ¿sí? Y tratar de cuando uno esté frente a un problema, ¿sí? Tratar de entender lo mejor posible el problema para ver cuál de los dos enfoques, ¿sí? Se puede adaptar mejor a las condiciones que uno tiene del problema, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si uno sabe muy bien cuál es la señal que a uno le interesa, y es una cosa así, por ejemplo, como en el caso del laboratorio, que es esa ecuación perfecta, ¿sí? Pues uno dice, ¿para qué me pongo a pelear con la vaina bayesiana si de pronto un enfoque venido desde la teoría frecuentista me va a funcionar bastante bien, ¿sí? Pero si es una cosa tan re loca como lo que va a pasar con su sensor, sí, de pronto uno ya tiene que pensarlo más, ¿sí? Ya tiene uno que pensarlo más y de pronto se mete con el tema bayesiano, ¿vale? Porque es que en el tema del sensor, ¿sí? Uno dice, pues la persona se va a estar moviendo y sobre ese movimiento, pues yo tengo que registrar las variables cinemáticas pero ¿y acaso sé cómo se va a mover la persona? ¿Sé acaso en qué momento se va a mover el individuo? ¿Tengo una idea de cómo el man se mueve? Ya la cosa no es tan clara. ¿Sí? Entonces como que ya lo empieza uno a pensar como que, y entonces ahí de pronto la cosa frecuentista, pues la puedo aplicar, pero ¿qué tan buen resultado me irá a dar? ¿O será que de pronto la cosa bayesiana de pronto me da algo mejor? Mm, sí, entonces ya no es tan claro, ¿vale? Ya no es tan claro. Sí, en el caso de la ecuación, pues sí, o sea, uno dice, pues hombre, un estimador frecuentista va a funcionar muy bien ahí. Pero en el caso del sensor, ya la cosa lo pone uno a pensar, ¿ok? Sí, entonces no es que uno tenga que ser de un lado o del otro, ¿sí? O sea, esto no es como la política en este país y que todo el mundo está polarizado, entonces yo soy de este lado, yo soy del otro lado y los de un lado miran a los otros y les hacen roscas y los otros les hacen mueca a los primeros y así sucesivamente, ¿sí? No, esto no es así, ¿sí? Aquí usted mira a ver qué herramienta es la que mejor se adapta a su problema. Bueno, ¿estamos? Listo. ¿Más claro, Julián? ¿O más enredado? No, profe, sí, un poco más claro. Vale. Sigamos. Entonces ahora el estimador frecuentista. Frecuentista. Entonces, pues lo que nosotros encontramos es que con este tipo de enfoque lo que se hace es, tenemos un grupo de datos y podemos estimar, a, a- a raíz de ese grupo de datos, podemos estimar pues distintas, ¿cómo se diría eso? Como podemos obtener distintas propiedades de este conjunto que lo que nos ayuda es a obtener el valor al que tienden o al que deberían aproximarse. Ujú. Entonces, a raíz de este grupo de datos, a raíz de esta muestra, podemos calcular eh, datos como varianza, como media y distintos métodos que nos permiten determinar el valor estimado de este conjunto, el valor al que deberían tender estos valores. Ok. Sí, es lo que Entonces, yo les decía hace un rato. Perdón, Julián, que lo interrumpí. Es lo que yo les decía hace un rato. Desde el enfoque frecuentista, pues básicamente es coja los datos y haga las operaciones con los datos. Y ya, y todo tiene que salirle a partir de los datos. Sí, eso no está mal, está bien. Sí, o sea, quiero decir, es útil y en muchos escenarios. Bueno, sí. Entonces, y el bayesiano tampoco es que esté mal, ¿sí? Sino que es tal vez más útil en otro tipo de escenarios. Bien, o sea, lo difícil ahí muchas veces es identificar en cuál escenario pues funciona mejor lo uno o lo otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el estimador de máxima verosimilitud? ¿Cómo se aplica el problema de estimar parámetros o señales? A ver, ¿cómo le fue con eso, Julián? Julián.
Ya, entonces, pues, lo que encontramos de este estimador es que lo que ofrece es un parecido bastante al dato real. Entonces, lo que encontramos es que este estimador podría ser el que minimiza el error. Entonces, pues en cada muestra, digamos, para cada dato, el valor que nos estima es el que minimiza el error entre el dato real y el dato muestreado. Entonces, pues digamos, podría ser como el de mínimos cuadrados de la tarea, del ejemplo del ejercicio práctico de la tarea. Entonces, este estimador lo que hace es minimizar el error para dar así el dato estimado. Ujú. Sí, o sea, por ejemplo, para que me entiendan o para que entiendan un poquitico más esto de la máxima verosimilitud, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Imagínense, volvamos al ejemplo este del tiro al blanco, ¿sí? Entonces pensemos que la persona que está disparando, ¿sí? Pues no es que tenga una muy buena puntería, pero pues más o menos no está tan paila como para que los tiros se le salgan por ahí muy, muy, muy afuera del tiro al blanco. Entonces la persona hace su mejor esfuerzo, ¿sí? Y entonces todos los disparos pues quedan dentro del tiro al blanco, ¿sí? Quedan dispersos sobre el tiro al blanco, pero entonces desde el punto de vista del estimador de máxima verosimilitud, yo diría, ve, si cojo todos estos disparos que están así como dispersos alrededor del centro, pero están ahí, ¿sí? Si yo cojo y los promedio, ¿sí? El promedio de los disparos debería dar en el centro, ¿sí? Este estimador de máxima verosimilitud es un estimador completamente frecuentista, ¿sí? Entonces fíjese que en ese caso, pues yo dice, si yo cojo los disparos, los promedios, me tiene que dar el centro, ¿sí? Si hay suficientes disparos, ¿sí? Pues la cosa me va a funcionar bien, ¿sí? Si hay muy poquiticos, de pronto ya no me va a funcionar tanto, ¿vale? O sea, eso es un enfoque puramente frecuentista, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Es un estimador que se ha aplicado en cada muestra particular, ofrece la máxima. Eso es la máxima verosimilitud, ¿sí? Que como que yo voy a coger y cada estimación, o sea, pues, yo digo, no sé, imagínense que, que a la persona que va a disparar, en este caso del tiro al blanco, yo le doy varios paqueticos de balas, ¿sí? Le doy paqueticos de 10 y le doy, por ejemplo, 20 paqueticos de 10, ¿sí? Entonces la persona coge el primer paquetico y hace sus 10 disparos, pum, 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 ¿vale? Y entonces cogemos esos 10 disparos y miramos. Y en teoría el promedio de esos 10 disparos pues debería ser el centro, ¿sí? Y lo que yo espero es que cada vez que yo le dé un paquetico de balas, ¿sí? Deba ocurrir lo mismo, o más o menos lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando decimos máxima verosimilitud, es que lo que yo voy a calcular a partir de los 10 disparos, por ejemplo, estaba mencionando el promedio, ¿sí? Pero pues podría calcular otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que yo espero es que ese cálculo que yo hago con los 10 disparos, ¿vale? Ese cálculo que yo hago, lo que sea que calcule el promedio, la mediana o la moda o lo que sea, ¿sí? Lo que sea que yo calcule con los 10 disparos, ¿sí? En cada una de las pruebas, o sea, en cada uno de cuando yo le paso los paqueticos de balas a la persona, la idea es que ese cálculo que yo haga siempre trate de darme el valor real, ¿sí? Si yo veo, ¿sí? Que, por ejemplo, para el cálculo que yo hago, para el primer paquetico de balas me dio una cosa, para el segundo me dio una vaina muy diferente, para el tercero ya me da otra cosa que nada que ver con los dos anteriores y sucesivamente. O sea, mi estimador no es bueno. O sea, ese no sería un estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? El estimador de máxima verosimilitud me dice que independiente de cómo hayan quedado las cosas, ¿sí? El cálculo que yo haga con mis disparos, ¿sí? Allá sobre el tiro al blanco, ¿sí?
siempre me va a tender a dar el valor del centro, ¿ok? Cuando hablamos de estimador de máxima verosimilitud, eso de máxima verosimilitud es eso, que el estimador sí sea capaz de calcularme a partir de los datos, ¿sí? De calcularme lo más cercano posible el valor real. ¿Listo? ¿Sí? Pero si en cada una de las pruebas de 10 balas, ¿sí? Me dan cosas totalmente diferentes, ese no sería un estimador de máxima verosimilitud, sería un estimador malo, de mínima, de poca verosimilitud. Bueno, ¿sí, Julián? Sí, profe, Listo. claro. Bueno, ¿qué sigue ahí? Y pues ¿Cómo? entonces Siga, 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 qué pena. el estimador bayesiano, entonces, como lo decía el profe, lo que se hace es hacer como una estimación a priori, como calcular una probabilidad de que se encuentre dentro de cierto rango o que tenga cierto valor antes de que el dato en realidad llegue, antes de que sea muestreado. Entonces, con este conocimiento, con esta estimación a priori, entonces se hace la estimación de cada dato y así se obtienen digamos, los valores deseados, los valores que, que no muestreados, sino ya después de realizar la muestra, el dato, ¿cómo? Es que se me fue la palabra, esperado, el dato esperado. Sí, bueno, aquí hay una, bueno, o sea, el tema los estimadores bayesianos, sí, es que yo puedo tener una idea de más o menos qué debería yo recibir cuando vaya a capturar el dato, sí, eso lo vamos a ver en el filtro de Kalman. Bien, entonces yo tengo una idea de qué va a pasar, ¿vale? Y cuando pase, entonces comparo lo que yo creía que iba a pasar con lo que pasó, ¿listo? Y lo que voy a tener ahí es que ninguna de las dos cosas es la verdad, ni lo que me da la hipótesis, ni lo que me entrega el sensor, puramente dicho, ¿sí? Entonces yo debo coger esas dos informaciones y mezclarlas, combinarlas, hacer algo con ellas para obtener un valor más cercano a la verdad. O sea, ninguna de las dos cosas me está diciendo la verdad, ni la hipótesis que yo tengo, ni lo que me está, ni lo que estoy observando como tal, a ninguna de las dos cosas le creo, ¿sí? Y tengo que, a partir de esas dos vainas, a partir de esas dos mentiras, tratar de construir la verdad, ¿ok? Eso es lo que hacen las cosas bayesianas. Bueno, ¿sí? Sí, profe. Listo, sigamos. Eh, Bueno, ya vienen los ejercicios prácticos. Eso es divertido. ¿Sí creo los que alcanzaron, se los alcanzó a hacer? sí, profe, los dos primeros, más o menos, más o menos. Vale. Eso el código está por ahí, eso está en un video, Sí, ¿sí? Entonces no creo que eso sea muy problemático. Ahí ustedes, lo primero, si mal no recuerdo, sí, es el tema pues del sesgo, ¿sí? Se estudia el sesgo. Entonces, pues ustedes ven unos datos generados aleatoriamente, ¿sí? Exactamente. Y ustedes ven que esos datos, pues más o menos, ¿sí? Si uno ve la distribución de los datos, que es ese morraquito que está a la izquierda, ¿sí? Cada columnita de esas, pues indica el número de debe. datos que cayeron en un intervalo, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Sí, eso es un histograma. Bueno, entonces, la altura de la barrita indica, mire, valores entre este pequeño intervalo, hubo muchos, por ejemplo, poner una barrita alta. Si una Listo. barrita de esas bajitas, por ejemplo, esa, ¿sí? Fue como el intervalo que más veces se repitió. ¿Sí? Las barritas chiquitas, pues dicen, mire, dentro de este intervalo hubo muy poquitos datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, pues esa cosa más o menos trata de tomar la forma de la campanita de Gauss. Bien. Sí. El otro no me acuerdo qué dice. El otro es como el cálculo de la varianza, ¿no? La ¿Esta? varianza, sí. Sí. Sí, es el Es, cálculo de
de la varianza. Entonces ahí plantean pues dos formas de calcularlo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, pues en estadística ustedes dicen, sí, está la desviación estándar muestral y está la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Y si uno mira las ecuacioncitas, pues la diferencia entre la una y la otra, pues es en un denominador que en el poblacional está dividido entre n y el muestral está entre n menos 1. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué? Y precisamente aquí es donde empieza a notarse la diferencia. Si uno tiene muchísimas muestras, o sea, si uno pudiera tomar todas las muestras, o sea, si no sé, fuéramos a hacer el censo de Colombia, ¿sí? Eh, si yo me voy de verdad por todas las casas, todos los hogares colombianos, ¿sí? Y voy cogiendo absolutamente a todos los individuos, todos, que no se me quede ni uno solo por fuera, ¿sí? Pues, pues mi muestra es la población, ¿cierto? Entonces yo ahí en ese caso, pues como son todos, no se me quedó ninguno por fuera, y puedo utilizar la, la- el cálculo de la desviación estándar poblacional, la que se divide entre n, ¿vale? Y pues porque estoy tomando todos, ¿sí? Pero si yo digo, pero es que yo no tengo tanta plata para ir a encuestar a todas las personas, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues vamos a encuestar al 10% y aplicamos algún método o estrategia de muestreo, ¿sí? Y solo voy a- a tomar información de un grupo pequeño de personas, no de toda la población colombiana, sino solo de un conjunto pequeño de personas, ¿sí? Si yo calculo sobre esos datos que tomé, que es solo una pequeña porción de la población, si yo saco la desviación estándar y la divido entre n, pero aplicada solo en un grupo, ese es un estimador sesgado. Sesgado. Que, pues, ¿de dónde sale el sesgo? No sé, eso sí ya es un tema de estadística, eso no viene aquí al curso, ¿sí? No. Eh, pero si sobre esos mismos datos, de ese pequeño conjunto de personas, ¿sí? Hago el cálculo de la desviación estándar y en el denominador del cálculo pongo el n-1, que esa es la desviación estándar muestral, ¿sí? Ese valor va a estar más cercano al que hubiera podido calcular si hubiera tomado los datos de toda la población, ¿vale? ¿Sí? Va a estar más cercano. No va a ser exactamente igual, pero va a estar mucho más cercano que el otro, que si lo divido solo entre n, ¿ok? ¿Sí? Y eso es lo que pues ustedes podrían apreciar en este ejercicio. Entonces, si se toman muchas muestras, ¿sí? Los dos valores pues van a estar más cerquita, ¿vale? O sea, el que es el n y el n-1 van a estar más cerquita, ¿vale? Pero si yo ya tomo muy poquitas muestras, ahí sí se distancian, ¿sí? Se distancian, ¿sí? Y lo que se va a ver es que el que es n-1, ¿sí? Se va a parecer más a cuando yo tenía muchísimas muestras, ¿sí? Que el que solo divide entre n. Bien, eso ustedes lo podrían ver acá, ¿sí? Y pues precisamente este ejercicio y estas gráficas y uno de los videos que está ahí sugeridos de hecho uno de los videos pues hablas de este ejercicio, o sea, de hecho el código que hice pues está a partir de lo que muestran en ese video, pues el código del video también uno puede encontrar por ahí como tal, ¿sí? Pero pues toca suscribirse por ahí en una página y no sé qué más miércoles, pero pues nada, o sea, ese código yo lo saqué a partir de ese cálculo, ¿sí? De lo que explican en el video, entonces ahí se puede apreciar el tema de cómo se sesga el estimador cuando solo se divide entre n. O sea, ese es el estimador de la desviación estándar. O sea, cuando uno calcula la desviación estándar, allá que aplica la formulita, eso es un estimador. O sea, eso no es la realidad de la cosa. Es un estimador de lo que sería la desviación estándar. Bueno, sí, o sea, la desviación estándar realmente solo la puede sacar si uno tiene todas las muestras de toda la población. Ahí sí la podría sacar, ¿sí? El valor real. Bien.
pero mientras uno solo tome una muestra, sí, pues uno no tiene el valor real. En el caso de este ejercicio, pues es que el problema es que las muestras serían infinitas y eso se complica un poquito, ¿vale? Listo. Entonces ahí ustedes pueden, o sea, usando el video, usando el código, ustedes pueden hacer modificaciones y cosas pues para ver qué va ocurriendo. ¿Sí? Una parte del ejercicio que se les pide es que cambie esta distribución, o sea, ya los datos ya no se van a generar dentro de una distribución normal, sino otro tipo de distribución, ¿sí? Y estas cosas van a cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, no me acuerdo qué otras distribuciones está ahí, pero por ejemplo una que... Era exponencial, que es esta, Ujú, y esta sí. creo que era con números aleatorios. Ok, con una que, pues todas son números aleatorios, pero me refiero a que es una distribución uniforme, Sí, ¿sí? Entonces, la distribución, sí, miren, estos fueron generados con la distribución uniforme, estos sí, que sí, me señor. tienen en pantalla. Sí se Esto es- nota, ustedes se dan cuenta que o sea, uno puede decir, oiga, pero eso también tiene una gaussiana. Sí, pero mire el otro, ¿sí? Esta Mire es la... el otro morraco. Esa es la exponencial, sí. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que esta cosa empieza a tener una forma diferente. Sí, fíjense, por ejemplo, en el morraquito de la derecha, ¿sí? Que esto es mucho más recto que en los casos anteriores. Es mucho más recto, Sí, ¿sí? ¿Qué pasa con la distribución uniforme? O sea, en el caso ideal, la distribución uniforme nos mostraría que este histograma sería plano. Eso es una distribución uniforme. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que pues el algoritmo para generar la distribución uniforme a la final no es tan uniforme. ¿Sí? Pero una distribución uniforme es plana. O sea, la de el dado, un dado, esa es una distribución uniforme. Porque se supone que cada una de las caras del dado tiene un sexto de probabilidad de aparecer cuando yo lanzo el dado. Pues que si el dado es perfecto y no sé qué más pendejas, esa es una distribución uniforme, ¿vale? Pero si yo ya tengo dos dados, tres dados, cuatro dados, eso ya no empieza a ser uniforme, ya empieza a tener otra forma, ¿sí? Y si tengo por allá, no sé, 100 dados, esa vaina sí se vuelve una gaussiana, una distribución normal, ¿vale? Sí, entonces, pues está más o menos, está uniforme porque pues el morraquito de la derecha más o menos queda como una recta con una pendiente, ¿sí? No sí. mucho, pero a eso debió haberse aproximado. Lo que uno ve aquí en la gráfica del histograma es que el, el histograma es como más rellenito, ¿no? Quiero decir, es como más, la campanita es más gordita de ancho, en el ancho, ¿sí? Entonces, pues Sí. uno dice, sí, no es exactamente igual que la primera. Si uno compara esta con la primera que nos mostró Julián, se nota la diferencia en la forma de la Ah, no, curva, juntos, por ¿sí? ahí. Ahí se ven, sí, se ve que la campana de arriba pues es como más puntudita, la de abajo es más achatadita, como más regordita, ¿no? Entonces uno dice, sí, no es exactamente la misma distribución de arriba, pero tampoco salió como debería salir, que es el histograma clásico plano, sí que Sí. eso debería haber sido lo ideal. Pues es que esos algoritmos hechos en computador, pues eso en realidad no es que sean así súper perfectos, pero bueno, ahí funciona. Entonces ustedes se dan cuenta que esos estimadores sí también cambian un montón. Sí, mire las curvas que salen en los paneles derechos e inferiores. ¿Sí? En los primeros se nota bien la curva. ¿Sí? En este último uno ve la curvita, pero es suavecita la curvita, ¿no? Está simpático, está simpático. Y el último es Bueno, de la distribución exponencial, que sí. ya no me acuerdo del nombre de este tipo de curva. No, sí, esa se llama así, tranquilo, fresco, exponencial, así se llama, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues como que el, el palito ese que sale anaranjado, que pues él calcula como la media de la vaina, ¿sí? No queda no queda en la punta, ¿no? Queda corrido para un ladito, Sí, queda como para un ladito, ¿sí? No queda centrado, pero si ustedes se dan cuenta, la distribución de los datos también está como recargada para un lado,
Sí, casi que todos están hacia la izquierda. Sí, señor. Entonces, ese tipo de cosas tiene su implicación, por así decirlo. Listo. Bueno, ¿qué más había por ahí? Yo no me acuerdo. Y el segundo punto era de estimadores. Este es de, ¿cómo es que se llama? Este es el de dato inicial y este es el de media muestral. Ujú. Sí, Y exactamente. entonces, pues aquí lo repetimos 50 veces Ujú, cada uno. Entonces, estos fueron los datos que recogimos. El naranja es el de muestra inicial y el azulito es el de media muestral. Entonces, ujú. el dato esperado era 4. Sí. Y pues como se ve, la azul es bastante, los datos están muy poco dispersos Ujú. y la mayoría tienden a 4. En cambio el de muestra inicial pues va para todos lados. Sí, Sí, ahí de pronto, qué puede uno decir? Que por ejemplo el estimador ese de la media muestral, sí, tal vez no tiene sesgo, pero tiene una varianza muchísimo menor que el de muestra inicial. Tal vez el de muestra inicial tampoco tenga sesgo, sí, también sea un estimador insesgado, pero tiene una varianza muchísimo mayor, sí. muchísimo mayor. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden comparar eso, por ejemplo, como hablando de las propiedades de los estimadores, sí, el Con sesgo y la varianza. esta fue la varianza del de media muestral y esta fue la Ujú. varianza del de muestra inicial, que pues sí es como, esta varianza es 100 veces mayor que Exactamente. la Sí, otra. ahí se ve. Chévere. Y ya, profe, ese fue el No, último bueno, punto que alcanzamos a hacer. listo, no, esto está chévere, va bien la cosa, va bien la cosa. Bueno, espero que hayan entendido un poquito el tema, ¿sí? Porque pues esto es como la base, o sea, no tiene que uno volverse experto, pero por lo menos tiene que tener más o menos idea de lo que significan estas cosas de la teoría de la estimación y lo que hace un estimador, ¿sí? O sea, ponga otra vez ahí el morraquito este de los estimadores, estos, de la línea de los punticos anaranjados y los azules, ¿sí? Eso. Fíjese que en ningún momento los puntos dan en 4, dan alrededor de 4, ¿vale? Eso es lo que hacen los estimadores. Bien, nunca les va, nunca el estimador le va a dar 4. Si le da 4 es de pura chepa, bien, sí, es Sí, de por aquí pura chepa. dieron como 4.001, que fueron los más. Exactamente. Los más cercanos, ¿sí? Pero 4 exacto no le va a dar, no le va a dar. Si da 4.00000 hasta infinito cero, o sea, me ha hecho el 4 preciso, es pura chepa, pues, ¿sí? Pero de resto los valores que le van a entregar, pues son estimaciones, son aproximados, ¿vale? Y la idea es que ustedes entiendan lo que significa eso del sesgo, la varianza, ¿bien? Del estimador. ¿Sí? Porque el filtro de Kalman es un estimador, ¿sí? Y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, la idea es que sí tengan ese concepto claro de lo que eso significa. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, no, señor. Listo. Bueno, entonces no siendo más muchachos, muchas gracias. Espero que hayan entendido Gracias, profe. y entonces nos estaríamos viendo a los que le toque mañana para el laboratorio.